Bueno, aquí estamos. Les voy a enseñar lo que es un diagrama de flujo básico sobre la molienda de mineral. Entonces vamos a empezar aquí por la tolva de los gruesos. Miren, esto es hecho en concreto. De aquí baja a un molino continuo. Entonces ya les voy a mostrar por dónde baja. Vamos a bajar por aquí. Miren, todo debidamente señalizado. Miren cómo es la organización de este tema. Básicamente es algo sencillo, pero es eficiente, ¿cierto? Bueno, vamos a ver lo que es la trituradora de quijada. Bueno, miren, esta es como tal la salida de la tolva. Allá arriba estábamos nosotros parados. Esto baja por aquí, se tritura aquí. Esto lleva agua. Esto lleva agua. Acá abajo caen los finos y pasa por una canal donde llega al molino. Bueno, entonces vamos a ver el molino. Miren el molino como tal. Si se fijan allá arriba está lo que les llaman el wincher o el polipaz, que es para los menesteres que haya que hacerle al molino. Pues sin duda es un molino de gran tamaño. Miren, esto llega aquí, muele. Este trommel separa la carga más gruesa y la basura para retornarla y enviarla a remolerla. Y lo delgadito pasa por este tubito para irse a la mesa concentradora o mesa gravimétrica. Miren, y acá como tal cae lo grueso y eso grueso lo retornan acá arriba. Vamos a ver la mesa gravimétrica. Esta se le conoce como la mesa diagonal. Miren, digamos que aquí ya hacemos
el reconocimiento de la maquinaria como tal, y luego vamos a ver como tal en funcionamiento. Ya, bueno. Aquí llega, bueno, aquí se hace la concentración gravimétrica. Miren la mesa como tal. A este tanque caen los concentrados y estos ya luego se sacan a que se sequen un poco para luego enviarlos a otra molienda más fina. Bueno, entonces ahora vamos a ir a ver el malacate que sube nuestra carga. Bueno, aquí ya estamos acá abajo, pues vamos a ver el malacate, el que sube los bultos de mineral. Bueno, miren pues como tal. Miren el aparatito. Pues tiene su buen motor, miren, tiene freno y todo el tema. Y esto pues como tal se va yendo. Esto se va hasta allá arriba. Miren, con un cajoncito. Ahorita les muestro el cajoncito. Y esto se va a otro tipo de molienda. Aquí es donde se hace pues la molienda primaria. Ya, esto es donde se hace la molienda primaria y todo el tema. Y esto pasa a otro punto donde ya se le saca oro libre y mesas. Eso ya es motivo de otro video. Entonces la idea es documentar todo este tema para que ustedes se den una idea de cómo es este esquema, en el cual no necesariamente tienen que trabajar con maquinaria muy grande, de que ustedes produzcan con lo que tengan. Aquí se les van a proveer ideas para que ustedes puedan hacer productivo su operación minera. Hay megaminería, hay de todo, hay operaciones grandes, pero pues muchos no podemos llegar hasta allá, la mayoría de los mineros no podemos llegar hasta allá. Entonces debemos producir con lo que tenemos. Y aquí en este canal de Extrayendo Oro, enfocado a la minería de oro, pues quiero como llevarle las ideas para que ustedes desarrollen sus buenas operaciones, porque ideas hay muchas. Y ya les muestro a dónde sale pues la carga el concentrado que se empaca y luego se saca para enviarlo a otro proceso. Miren pues, aquí vamos subiendo otra vez, viendo este molinazo, molinote, miren. Miren otra vez la trituradora. Miren la tolva donde nosotros estábamos. Es grande. Ahora vamos a ver por dónde se saca la carga. En el cochecito que va suspendido por los cables. Es muy bueno el sistema del cochecito. Y realmente no es que sea muy costoso, la verdad, pero porque aquí pues no hay suficiente espacio para trabajar, que aquí digamos hay sus límites de terrenos, entonces pues no se puede trabajar pues cómodamente.
Bueno, miren allá adentro están los bultos de concentrado. Miren la estructura como tal. Hasta aquí es el límite de esta empresa. Entonces por eso no se puede hacer todo el proceso aquí, por lo que no hay más terreno. Miren, miren el cochecito, él tiene una tapita que llega y se abre automáticamente y suelta pues los bulticos de mineral. Bueno, espero les haya gustado este video, y si es de su agrado, pues por qué no darle un like, comentar. Entonces esto fue todo, esto es su canal Extrayendo Oro. Muchas gracias. Miren el panorama. Aquí todo esto son montajes, maquinaria. Entonces espero les guste. Hasta la próxima. Esperen el otro video del segundo proceso.